jóvenes ejemplares. Un estudio de suma importancia para los jóvenes cristianos. La Biblia revela algunos ejemplos que los jóvenes deberían estudiar y deberían imitar. Jóvenes ejemplares en la Biblia. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Los jóvenes tienen el derecho de esperar el respeto. Que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Aquí está el remedio. Sé ejemplo tú de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo. Y estoy hablando aquí, Pablo no está hablando simplemente de ser ejemplo para los jóvenes. Los jóvenes deben ser ejemplos para todos, para todo creyente. La iglesia, desde luego, es un solo cuerpo. No hay iglesia juvenil, pero los jóvenes sí son miembros importantes en la congregación. También son ejemplos, desde luego, para sus amigos, compañeros de escuela, de trabajo, de lugar que sea. Y los jóvenes cristianos deben siempre mostrar un espíritu afable, apacible, hablar, enseñar la palabra con amor, pero con franqueza. Deberían ser valientes, porque el ser cristiano es ser soldado de Cristo. Es luchar por Cristo, luchar contendiendo por la fe, destruyendo las fortalezas de Satanás. Así es que debe ser valiente y debe reprender la conducta mala, sea en otros jóvenes que son miembros de la iglesia o también los que no son. Pero corregir palabras corrompidas, actitudes mundanas, actitudes carnales, deben estar dispuestos a defender la verdad y reprender el pecado y el error. Pablo también dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 14, persiste en lo que has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Proverbios capítulo 1, verso 8 y 9 dice, oye, hijo mío, oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Así empieza este libro de tanto dicho sabio, tanta instrucción sabia. Y luego en Efesios 6:4 dice Pablo, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y recuerden que disciplina
incluye instrucción, exhortación, amonestación y desde luego corrección. Pero que los jóvenes sean fieles y cumplidos como miembros de la familia, fieles en el hogar y que asistan fielmente a las clases bíblicas que la iglesia ofrece y participen en esas clases. Y también en el servicio, escuchar el sermón, cantar los himnos, participar en la oración, en fin, ser participante fiel en los servicios de la adoración, como también siendo fiel en el hogar y en cualquier lugar. Ahora, vamos viendo estos ejemplos. José. José era un joven ejemplar. Él fue probado, pero de cuántas maneras, ¿verdad? En Génesis 37, verso 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Y eso no es bueno ni para los padres ni para los hijos. Es una injusticia ser parciales. Pero lo había tenido en su vejez y por eso lo amaba más y le hizo una túnica de diversos colores. Él era el hijo favorito de su padre, pero aquí está un detalle. No hay ningún texto que indique, ¿verdad?, que eso de ser el hijo favorito de su padre, que hubiera producido orgullo, arrogancia en José. No hay indicación de eso. Génesis 37, 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. La reacción de los hermanos era aborrecer a José. Y no podían hablarle pacíficamente. Pero, aunque fue aborrecido por sus hermanos, que sepamos, no hay ninguna palabra en el texto que indique que él guardaba rencor, que tuviera espíritu amargado. No, nada de eso. Era un joven ejemplar, admirable. Génesis 37, 11, sus hermanos le tenían envidia. Él fue envidiado por sus hermanos, pero él no se exaltó a sí mismo. Él no tuvo más alto concepto de sí que el que debía tener. El texto no indica nada de eso. Génesis 37, 27 fue vendido. Increíble. Vendido por sus propios hermanos. Dijeron, venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque había la inclinación de matarlo. Pero mejor venderlo, porque él es nuestro hermano. Oh, nuestra propia carne. Por eso vamos a venderle. Qué insensatez en ellos. Sus hermanos vinieron con él. Pero ya después de esta historia larga, varios capítulos de Génesis, como todos sabemos, este José era un joven admirable. Ya después de estar ahí, de estar exaltado en Egipto, así sobre todo el país, nada más el faraón era mayor que él, y entonces ya sus hermanos llegan ahí para comprar comida,
Y se descubrió a sí mismo, o él les dijo a sus hermanos quién era. Y él dice ahora pues, Génesis 45, del 5 al 7, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. ¡Qué actitud magnánima de José! ¡Qué excepcional! Es muy bueno, hermanos, amigos, es muy bueno leer esta historia repetidas veces para los niños y jóvenes. Que mire todo esto, qué buen ejemplo para nosotros. Eso no es el fin de la historia. Siendo vendido allá en Egipto, en la casa de un hombre llamado Potifar, dice Génesis 39, 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo, de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero otra vez estamos insistiendo en que este José era un ejemplo tremendo para los jóvenes. Él todavía es joven. Él todavía es joven y esta mujer le está insistiendo, duerme conmigo, pero José huyó y salió, dejando su saco de diversos colores en manos de esa mujer. Ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo, pero él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y esto es exactamente lo que Pablo enseña primero a los Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. También dice a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahora, a consecuencia de la mentira de la mujer de Potifar, José fue encarcelado injustamente. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos. Y estuvo ahí en la cárcel, José. Estando en la cárcel, vemos en Génesis 40, verso 23, que José interpretó, desde luego Dios le dio el poder, pero él interpretó el sueño del jefe de los coperos y lo que José explicó del sueño, así se cumplió. Y este hombre fue regresado a su empleo, todo muy bien. Y dice José, le pidió que lo recordara delante ahí del faraón. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este José, hermanos, era víctima de tantas injusticias, de tanto abuso, como desde el principio
el padre. Eso fue un error, tener un hijo favorito. Y luego la reacción de los hermanos, no tenían defensa. Y llegó a ser una cosa horrible. Una cosa de vender a su propio hermano. Y luego estando allá en la casa de Potifar, la mujer queriendo seducirle y luego una vil mentira para que José fuera echado en la cárcel. Y luego ahí en la cárcel él hace un favor para ese jefe de los coperos y luego en turno lo olvida. Ingrato. Todo esto José sufrió. Pero el texto no habla nada de guardar rencor o de tener espíritu amargado, disgustado. No. Era tremendo. Era un ejemplo tremendo. En cuanto a la tentación de la mujer, dice en Génesis 39:9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En lugar de estar amargado con Dios, en lugar de decir que ¿por qué Dios me permite sufrir tanto? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió aquello? Y luego, no. En todo eso, lo que sufrió, él dice, ¿cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ok, los jóvenes hebreos, compañeros de Daniel. Daniel capítulo 1, 3 y 4. El rey había dicho que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y estos jóvenes eran escogidos así como jóvenes excepcionales para estar ahí en el mismo palacio del rey. Ahora, pero un problema. Versículos 4 al 6. Pregonero anunciaba en alta voz, mándese o a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. ¿Qué harán estos jóvenes ejemplares, estos jóvenes muy inteligentes, muy sabios, muy letrados, bien preparados en todo? ¿Qué harán ellos ahora? ¿Qué harán? Bueno, Daniel 3, 16, respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No hay nada que discutir. No hay, tal vez. No hay nada. No hay nada que decir. No serviremos a tus dioses. Así. Así son los jóvenes fieles, los jóvenes ejemplares.
Para ellos la obediencia a Dios es incondicional y no hay nada que discutir. No hay que buscar excusas, no hay nada. Dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, Él puede. Pero si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Venga lo que viniera. Echarnos en el horno de fuego, ok. Es lo que hicieron, los echaron en el horno de fuego. Pero usted sabe la historia. Como Dios no dejó que el fuego les quemara. Nada. Bueno, jóvenes cristianos, hay muchas pruebas ahora. Proverbios 1, volviendo a donde leímos en Proverbios 1. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Si los del mundo dicen, ven con nosotros, y luego están presionando a los cristianos, a los jóvenes cristianos, a ser iguales a ellos, a hacer lo que ellos hablan, habla como ellos hablan, hacer como ellos hacen, vivir como ellos viven. ¿Y qué dirán los jóvenes cristianos? Dirán, como estos compañeros de Daniel, pues no hay nada que discutir. No vamos lo que ustedes hacen es pura insensatez, es locura, es pura tontería. Y ustedes si no se arrepienten van al infierno. No vamos a acompañarles en eso. Arrepiéntense, se van a perder. ¿Ser como ustedes? Por favor. Y ustedes deberían obedecer a Dios y ser como nosotros, que estamos simplemente sirviendo a Dios para ser salvos y para escapar el castigo eterno. Es muy cierto, hermanos, que los jóvenes cristianos, los jóvenes mundanos quieren presionar. La presión de que los jóvenes cristianos sean iguales a ellos. En inglés se llama peer pressure. Peer pressure. La presión de la misma categoría. No, el joven cristiano, él dirá, igual a usted, por favor, ¿hasta cuándo? De ninguna manera. De ninguna manera. Romanos 12, ¿se acuerda? Romanos 12, versículo 2. Dice Pablo, no os conforméis. Esto es para todos, pero seguramente muy aplicable a los jóvenes cristianos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Mateo 5:11. Jesucristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice Cristo, así será. Y eso sucede con los jóvenes, con todos, sucede. Pero dice Cristo que dichosos son, porque eso indica que en verdad son cristianos, me están siguiendo, están
siendo perseguidos conmigo. Están compartiendo mi sufrimiento. Pero nunca temer. David era un joven ejemplar. 1 Samuel 17:32. No desmaye el corazón de ninguno a causa de este Goliat, el gigante. Era la actitud de David. Y desde luego, pues lo menospreciaba. Y tú eres muchacho, es un hombre de guerra. Y Goliat lo despreció. Todos pues están menospreciando a David. Pero David bien recordaba cómo Dios le había ayudado y le había salvado. Y él podía, aún los leones, osos, no eran problema para David. Y ahora es gigante, no creo. Claro que no. Si Dios me libró del león y del oso, pues cuánto más me va a librar de este enemigo que está amenazando los ejércitos de Israel. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Y hermanos jóvenes, hay muchos gigantes. Como ustedes bien saben, hay muchos gigantes. Hay compañeros allí, pues, en la escuela, en el trabajo y donde quiera, que son mundanos. En la escuela, los mismos maestros son traidores, enseñan mentiras, como la homosexualidad, como la evolución, como está bien el aborto y toda clase de abominación. Son gigantes. Pero el cristiano joven tiene su onda. Tiene sus piedras, no teme. Pablo habla, él advierte contra eso de la ciencia, falsamente así llamada. Evolución, ciencia. ¿Cómo ciencia? Es pura fábula. Es una cosa de la imaginación de niños. Sí, hay muchos gigantes. Pero el joven cristiano, no teme. Él no teme, él sabe que Dios siempre está a su lado para ayudarle, para apoyarle. Y la verdad no teme nada, no teme la investigación, no teme la controversia, no teme ni el castigo. Si somos perseguidos, pues estamos acompañando a Jesucristo. Y hablando de eso, recuerden que Cristo, hablando de ejemplos, hablando de jóvenes que son ejemplares, ¿se acuerdan? Que cuando Cristo estuvo en el templo, que sus padres lo llevaron allá a la Pascua y él se quedó en el templo hablando con los más eminentes, los hombres doctos en la ley, y él no solamente estaba escuchando, él estaba hablando, y se admiraban de sus respuestas. Oh, pero era Jesús. No, pero los jóvenes pueden hacer lo mismo. Pueden refutar cualquier mentira que se enseñe en la escuela o en cualquier lugar. Claro que sí. Son estudiantes. Los jóvenes son estudiantes. Van a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Ellos están preparados, en primer lugar en la Biblia, pero también en otra materia. El punto es que son bien capaces de contender ardientemente por la fe. Muy bien, recuerden José, los compañeros de Daniel mismo, ¿verdad? David, y sobre todo el ejemplo de
Jesús. Y Pablo dice a Timoteo, también joven, sé ejemplo. Ese es el consejo de Dios. Muchas gracias por su atención a este estudio. Dios te bendiga.